Alejandro Magno, el conquistador invicto. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, nació en el año 356 a.C. en Pella, la antigua capital del reino de Macedonia. Hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro, desde joven mostró un intelecto sobresaliente y una ambición desmesurada. Su educación estuvo a cargo del filósofo Aristóteles, quien inculcó en él un amor por el conocimiento, la filosofía y la estrategia, influencias que marcarían su vida y sus conquistas. El ascenso al poder. Alejandro ascendió al trono de Macedonia tras el asesinato de su padre en el año 336 a.C. Tenía tan solo 20 años, pero rápidamente demostró ser un líder formidable. Heredó un reino poderoso y un ejército bien entrenado que su padre había consolidado. Sin embargo, no todo era estabilidad. Las ciudades-estado griegas intentaron aprovechar la muerte de Filipo para rebelarse, pero Alejandro actuó con rapidez y contundencia, sofocando las revueltas y estableciendo su autoridad en toda Grecia. Su ambición no se detuvo en Grecia. Desde temprana edad, Alejandro soñaba con unificar Oriente y Occidente bajo un solo gobierno y extender la influencia de la cultura helénica. Con este propósito, lanzó una de las campañas militares más extraordinarias de la historia. La campaña invicta. Alejandro nunca perdió una batalla en sus 15 años de campaña, un logro sin precedentes en la historia militar. Esto se debió a su ingenio táctico, su habilidad para leer el terreno y su liderazgo inspirador. Lideraba personalmente a sus tropas, luchando en primera línea, lo que le valió la lealtad incondicional de sus hombres. Estas son algunas de las batallas más importantes que definieron su carrera. Batalla del Gránico, año 334 a.C. Esta fue la primera gran batalla de Alejandro contra el imperio persa. A pesar de enfrentarse a un ejército persa numeroso, liderado por sátrapas locales, Alejandro usó la falange macedonia y una carga decisiva de caballería para asegurar la victoria. Esto marcó el inicio de su conquista de Asia Menor. Batalla de Isos, año 333 a.C. Enfrentándose al propio rey persa Darío III, Alejandro logró otra victoria espectacular. Aunque superado en número, utilizó el terreno a su favor y lideró un ataque sorpresa que desestabilizó a las fuerzas persas. Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás a su familia. Batalla de Gaugamela, año 331 a.C. Considerada su mayor victoria, esta batalla selló el destino del imperio persa. Con una planificación impecable, Alejandro logró desbaratar el enorme ejército de Darío III en un combate decisivo, asegurando su dominio sobre Persia. Batalla de Hidaspes, año 326 a.C., en el actual Pakistán, Alejandro enfrentó al rey Poros, quien contaba con un ejército que incluía elefantes de guerra. Esta fue una de sus batallas más desafiantes debido al terreno y a la ferocidad de los elefantes. Sin embargo, Alejandro utilizó tácticas innovadoras para asegurar la victoria y mostró magnanimidad al permitir que Poros siguiera gobernando como su aliado. Factores clave de su éxito. Alejandro utilizó una combinación de tácticas que iban desde la falange macedonia hasta el uso estratégico de la caballería. Era un maestro en explotar las debilidades del enemigo, adaptándose a nuevas situaciones y terrenos. A diferencia de otros líderes que dirigían desde la retaguardia, Alejandro luchaba al frente, compartiendo el peligro con sus soldados. Esto inspiraba una lealtad sin precedentes entre sus tropas. Alejandro no solo conquistaba territorios, sino que también buscaba integrarlos culturalmente. Adoptó costumbres locales, fomentó matrimonios mixtos y fundó ciudades como Alejandría en Egipto, que se convirtieron en centros de intercambio cultural. Su objetivo no era simplemente acumular poder militar, sino crear un imperio global donde Oriente y Occidente estuvieran unidos bajo la influencia de la cultura helénica. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C. en Babilonia, su imperio, que se extendía desde Grecia hasta el río Indo, no sobrevivió intacto. Sus generales, conocidos como los diádocos, se dividieron los territorios, dando lugar a los reinos helenísticos. Sin embargo, la influencia de Alejandro perduró mucho más allá de su vida. Alejandro introdujo la lengua griega, la arquitectura y las artes helénicas en los territorios que conquistó, dando lugar a una era de intercambio cultural sin precedentes conocida como el período helenístico. Su vida y sus hazañas inspiraron a líderes posteriores como Julio César, Napoleón Bonaparte y muchos otros, quienes lo veían como el epítome del liderazgo militar y político. Las ciudades fundadas por Alejandro, como Alejandría, se convirtieron en centros de conocimiento y aprendizaje. La Biblioteca de Alejandría,
Por ejemplo, fue un símbolo del legado cultural y científico que dejó. La figura de Alejandro trascendió la historia para convertirse en un personaje casi mítico. Se le atribuyen proezas sobrenaturales y su vida ha sido narrada en innumerables relatos y crónicas a lo largo de los siglos. Alejandro Magno murió a los 32 años, pero su impacto fue tan vasto que moldeó el curso de la historia. Su vida corta, pero llena de hazañas, dejó una huella imborrable en la humanidad. Representó la unión entre la ambición personal y la visión de un mundo globalizado antes de su tiempo. Aunque su imperio se fragmentó tras su muerte, su legado como conquistador invicto, visionario cultural y líder carismático sigue siendo una fuente de inspiración. Alejandro Magno no solo conquistó territorios, conquistó la inmortalidad en la memoria colectiva de la humanidad. Si esta historia te apasiona tanto como a nosotros, te invitamos a explorar más sobre él y a compartir esta increíble travesía con otros. Comenta, comparte y sigue nuestras páginas para descubrir más historias fascinantes de la humanidad.